días. Cuando la alabanza habla de sanidad y libertad, déjame tratar de subir esto. Generalmente lo primero que nos viene a la mente son los que están presos, ¿verdad? En cárceles físicas. Y cuando habla de sanidad, generalmente nos viene a la mente los que están enfermos, los que están enfrentando un proceso de salud de cualquier índole, de cualquiera. Pero realmente la esencia del mensaje tiene que ver con una vida espiritual y una batalla espiritual que nosotros no vemos. Que nosotros no es que no vemos, es que no somos capaces de ver. Porque muchas veces no tenemos la comunión necesaria con Dios, los que ya conocemos a Cristo, para verla. Y los que no conocen a Cristo no han sido abiertos sus ojos. Y es de eso lo que habla, de la libertad espiritual, de la libertad del pecado a la cual estamos sometidos cada uno de nosotros, y de la sanidad espiritual. Es de eso realmente lo que habla la mayoría de las canciones, que no exime que Cristo te puede sanar físicamente y te puede liberar de una prisión como la que vamos nosotros a predicar los jueves aquí en Miami. Antes de comenzar, quería saludarlos a todos, darle la bienvenida. Si hay alguien que nos visita hoy, alguien que nos visite por primera vez, ¿no? Ok, qué bien, qué bueno que todos han venido. Si han venido por segunda vez, señal de que la primera vez funcionó y Dios trabajó en cada uno de ustedes. Quiero orar antes de empezar, antes de comenzar. Oremos. Amado Padre, gracias, Señor, porque en tu gran misericordia me has traído aquí, Señor, a predicar tu santa palabra. Te ruego, Señor, que tu siervo sea fiel, que no me permitas, Señor, apartarme del camino, que alejes cualquier pensamiento humano, Señor, y que tu Espíritu Santo me guíe de principio a fin. No me permitas, Señor, desviarme a izquierda o a derecha. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra y glorifícate, Padre, en mi debilidad, tanto física como espiritual, Señor. Siembra esta palabra de hoy en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Y sobre todo, Señor, los que están aquí que no te conocen, que puedan ser renovados y puedan nacer de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana estuve en Cuba. Algunos saben que estuve por allá. Y fue una experiencia. Hoy me preguntaban a la mañana, ¿cómo estuvo? ¿Cómo viste la cosa? Bueno, realmente la cosa estaba terrible. La situación de Cuba es terrible. La situación de Cuba, los que vivieron en Cuba en los años 90, está comparable con los años 90. Nosotros hace 2 años estuvimos en Cuba y hace 2 años estuvimos en Cuba y resulta que en 2 años se ha deteriorado tanto. Pero lo que más tristeza me dio a mí de Cuba es la situación espiritual del país. La semana pasada Jesús hizo un devocional respecto a la mies y me sorprende cómo la mies está en cantidades en la isla. Y no hay quien salga a la calle a recogerla. No hay. Dios me permitió por segunda vez predicar en una iglesia ahí en mi municipio, a la cual cuando vean, muchos ven las prédicas acá, le doy gracias porque es una iglesia carente de muchas cosas materiales, pero es una iglesia que le sobra lo que le falta a muchas iglesias en Miami. La presencia de Cristo y la presencia de Dios, a pesar de su dificultad, de la presencia del Espíritu Santo, a pesar de que carece, de que no había luz, que tuvimos que llevar una planta para poder predicar, a pesar de que los miembros de las iglesias no tienen ni qué comer, solo están haciendo una comida al día, a pesar de que viven a kilómetros de la iglesia y andan a pie a las 3 de la tarde a pleno sol porque predicamos a las 4 de la tarde para poder asistir a ese culto, que era un culto anormal para ellos porque lo prepararon para la visita que íbamos a hacer. Por eso le doy gracias, porque nadie cambia su protocolo en la iglesia para que uno vaya a predicar. Y es una iglesia de admirar. Y es una reflexión que no tiene que ver con el tema que traigo hoy directamente, pero sí quiero que se la lleven en sus corazones. En Jesús, en la respuesta, tenemos aire acondicionado, tenemos sillas cómodas, tenemos carro para movernos. Y a veces la gente no quiere venir de Homestead, no quiere venir de Broward, no quiere venir de otros sitios, no solo a las iglesias de Miami. Por eso es que yo digo que Miami y Estados Unidos es una moledora de cristianos. Creo que lo he conversado con algunos y lo he dicho.
Porque la gente cuando viene de Cuba, cuando viene de sus países de origen, donde acostumbran a pasar trabajo para ir a su iglesia, aquí como que se enfrían. Ellos dicen, ojalá, ellos en Cuba me decían, ojalá tuviéramos nosotros lo que ustedes tienen en Estados Unidos. Yo les dije, ojalá en Estados Unidos tengan lo que ustedes tienen aquí. A veces necesitamos pasar por escasez, por necesidad para poder acercarnos más a Dios. A veces Dios nos lleva a eso, nos lleva al destierro, nos lleva a pasar trabajo para que entendamos que lo más importante es la presencia de el Espíritu Santo en la vida de cada uno. Y hemos visto que el tema de hoy ha girado con respecto a esto. Y difícilmente este tema que traigo el día de hoy no tenga que ver con una prédica evangelística. Yo creo que no se puede separar. No se puede separar de un concepto, de una predicación dedicada al Evangelio. Porque tiene que ver con el nuevo nacimiento también que predicamos hace días. Y tiene que ver cómo alguien que está a punto de morir puede ser llevado a la vida. Pero estamos hablando de nuevo de la vida espiritual. De hecho, esto es uno de los milagros más grandes. Hemos estado hablando de milagros en algunos días atrás. Muchos hemos visto milagros en nuestra familia. Hablamos de la conversión del agua en vino. Sin embargo, el milagro más espectacular que existe es cuando una persona nace de nuevo. Cuando una persona deja de ser pecador y es traído de las tinieblas a la luz. Es traído de la muerte espiritual a la vida. Experimenta el nuevo nacimiento. Recibe una nueva naturaleza que luego lo vemos externamente. Y Dios nos da pinceladas de esas cosas a nosotros que los rodeamos y vemos cómo las personas van cambiando y cómo las personas van siendo transformadas por el Espíritu Santo. Es cierto que hay conversiones que son más espectaculares que otras desde el punto de vista humano. Que hay gente que tocan fondo, caen en la droga, tienen un cáncer, no sé cuántas cosas y de repente se convierten y su vida se trastorna. Pero eso no quiere decir que los que no sufren el mismo proceso como el mío, que no fue el mismo, fue algo muy... No tengo nada que contar espectacular a los humanos. No quiere decir que sea muy diferente. Para Dios es lo mismo. Es lo mismo. Y esto lo vamos a ver a la luz de la conversión del malhechor de la cruz. Y para eso le voy a pedir a Isa, a nuestra hermana Isabela, que nos lea. Vamos a leer el pasaje de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer el capítulo 23 del versículo 35 al 43. Por favor. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. La semana pasada nuestro pastor nos predicó acerca de la primera frase en la cruz. Una frase dirigida al Padre a favor de la humanidad. Como él dijo hace unos días atrás que no había escuchado una presentación tan magistral como la que hizo Oscar en mi casa respecto a Génesis. Realmente tengo que admitir que en muchas cosas que he leído no había escuchado una presentación como la que hizo Jimmy la semana pasada respecto a la frase perdónalos. Cuando predicamos esa frase generalmente nos dirigimos al perdón que hizo Dios a los que estaban ahí, que es cierto también, y lo que nos enseña Cristo, cómo debemos actuar nosotros con lo que nos rodea. Pero inmediatamente que Cristo le dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, se voltea a un malhechor que estaba ahí, y es la palabra que voy a utilizar, porque ciertamente no se sabe si era ladrón o qué delito había cometido. Se volteó a un malhechor que estaba ahí y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la segunda frase y está dirigida a alguien específicamente, a una persona específicamente. Para la época de Jesucristo en la Palestina se habían crucificado aproximadamente 30,000 hombres. Las mujeres no eran llevadas a la cruz. Y realmente estoy seguro que no todos eran malos.
Recuerden que ellos estaban viviendo en una sociedad oprimida por el gobierno romano, esclavizada de una forma u otra por el gobierno romano, y habían grupos revolucionarios que querían liberarse, querían ser independientes, y eran seguidos, eran gente noble que querían el bien para su pueblo. Por tanto, no todos los que estaban eran malhechores, de los que nos vienen a la mente, ladrones, atacadores y esas cosas. Sin embargo, de la única persona que se ha hablado cada detalle de la crucifixión en toda la bibliografía que tú puedas revisar, es de Cristo. De 30.000 que se habían crucificado, solo se conoce el nombre de uno. Si recuerdan, en el pasaje donde se habla de los que estaban al lado de Cristo, no se menciona el nombre de ninguno. La tradición le ha dado nombres y lo han usado quizás en algunas series televisivas y le han puesto nombres, pero la Biblia no lo menciona. Ningún libro, ninguna literatura bíblica menciona el nombre. Sin embargo, de Cristo se conoce hasta los detalles. De hecho, es tan importante hasta los detalles que explican dónde lo ponen. ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde colocan a Jesús? En el medio de dos malhechores, uno a izquierda y otro a derecha. Ni siquiera a un lado, no, lo ponen en el centro para hacer cumplimiento de una profecía que Isaías 53, en el versículo 12 dice, para que fuera que contado con los pecadores. Más de 600 años antes, Isaías había predicho dónde iba a estar el Mesías, para que fuera contado. Y además dice más, aquí dice, y llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores, que fue lo que se predicó la semana pasada. Aquí, de esa manera el hombre que estaba llevando a cabo lo que Dios le había mandado, estaba cumpliendo la profecía sin saberlo. Los romanos estaban crucificando a Cristo en la cruz, y ellos ni sabían lo que estaba pasando, ni sabían que estaban cumpliendo lo que Isaías había dicho 600 años o más antes. Y lo otro llamativo era que la posición que tenía Cristo en la cruz le permitía a los dos malhechores verlo. O sea, generalmente lo ponían uno así, otro así, uno de frente, y ambos podían ver, ambos podían leer el cartel que estaba encima, que estaba escrito con los 3 idiomas que dominaban la época para que todo el que pasara pudiera interpretarlo, y ambos podían escuchar lo que Jesús estaba diciendo, de las frases que dijo en todo este proceso. Ellos tienen que haberle escuchado todo porque ellos murieron después. De hecho, si recuerdan, a Jesús no le fracturan las piernas, cumplimiento de otra profecía, porque ya cuando lo fueron a ver ya estaba muerto. A ellos dos le fracturan las piernas para que cayeran y sus pulmones se comprimieran y acabaran de morir. Sin embargo, aunque ellos podían ver el cartel que estaba encima, que yo creo que es el primer tratado evangelístico que se compartió, ¿qué decía este Jesús de Nazaret, el rey de los judíos? Los 3 evangelios sinópticos, todos mencionan un segmento de la frase que nos da la idea de cómo está compuesta la frase. Yo no creo realmente que sea el cartel lo que hizo que ese malhechor que se arrepintió clamara a Dios. Más bien yo creo que fue el testimonio que él vio. Ustedes se imaginan ver a alguien crucificado diciendo, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En un mundo donde el perdón no está de moda. No estaba de moda en esa época y no está de moda hoy. El viernes estuvimos hablando en la casa, en la clase que dimos, y hablábamos de la venganza. Y cuando hicimos la pregunta, ¿qué harías tú si fuera José? La mayoría de nosotros, no, por mí le cortamos la cabeza a los hermanos. En un mundo donde la venganza está de moda, ustedes se imaginan el impacto que tuvo en este hombre alguien muriendo diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo que ellos entendieron el perdón básico. Yo no creo que en ese momento ellos hayan tenido la capacidad y mucho menos el conocimiento de entender el mensaje que nos predicó el pastor la semana pasada, de cómo Cristo estaba perdonando y rompiendo el acta y clavándola en la cruz de los decretos que Dios había hecho contra la humanidad. Ellos estaban entendiendo en ese momento un perdón básico, y eso fue lo que les llamó la atención. Yo me imagino que en ese segmento, ese malhechor que estaba ahí diría, bueno, si esta gente está diciendo que a otros salvó, ¿qué quedará para mí? ¿Podrá hacerlo conmigo? ¿Realmente este es el rey que dice ese cartel? ¿Realmente este hombre es el Dios y está perdonando a los que lo matan? Algo inexplicable, como les decía. Si él ha salvado a otros, ¿podrá hacerlo conmigo?
Recuerden que Jesucristo había levantado a Lázaro de la tumba y había hecho cosas maravillosas. Y todo eso se regó. Todo eso se regó por la Palestina de esos tiempos, por las 4 provincias se regó, por Israel. Yo creo que, como en Miami, que la mayoría somos cubanos, un chisme se dice Jonte y llega Broward volando. Lo mismo pasó, imagínense que alguien que resuciten a alguien. Ese hombre decía, si él salvó a otros, ¿podrá hacerlo conmigo? La providencia de Dios utilizó todo un escenario y ocurrió toda una serie de eventos para poder salvar a una persona de 2 que habían. Y tú dirías, bueno, una persona, sí, pero era el 50%. Habían 2 malhechores. Y uno de ellos, Cristo le dijo, de cierto te digo que vas a estar conmigo en el paraíso. Quisiera mucho de nosotros alcanzar al 50% de las personas que nos rodean. Pero no lo alcanzamos porque no vamos a la mies. Y cuando estamos en la mies, no le predicamos. Recuerden que Cristo prepara los escenarios para que cada uno de ustedes predique el evangelio. No hay que andar con un cartel en la cabeza. No hay que pararse en la esquina con un cartel. Es en tu trabajo. Es donde tú vas, donde te pones en la escuela, en el taxi, donde sea. Ese es el escenario que Cristo prepara para eso. Y en medio de ese escenario, Dios te pone las personas. Sin hacer mucho esfuerzo tú y sin hacer mucho esfuerzo la persona que no conoce a Cristo, se da cuenta de que está en el medio ideal. Ahí estaba Cristo en el medio de ellos 2. Parado en el medio de ellos 2, en la cruz, clavado en el medio de ellos 2. Y estaba Cristo predicando el primer evangelio. Ahí, en la cruz, en el momento más difícil de su vida. Queremos tener toda la salud del mundo. Queremos tener todas las energías. Yo no quisiera toser como toso a veces en las prédicas. En Cuba, con el polvo que hay, me pasó cantidad. Queremos tener todos los recursos. Sin embargo, Cristo estaba clavado en la cruz y predicó desde la cruz. Lo hizo desde ahí. ¿Qué necesitas tú para hacerlo cuando Dios te pone en el medio de 2 pecadores? O uno, cuando te pone a alguien en el camino. Tú tienes la oportunidad cada día que sales a la calle. Y tú que estás en la iglesia hoy, que quizás no conoces a Cristo, siempre me gusta una frase que Billy Graham dice, Cristo está pasando por aquí. Hoy es el día. Por eso le puse a este tema, a esta prédica le puse, hoy es el día de tu salvación, porque Cristo está pasando por aquí y te está dando la oportunidad, como mismo se la dio a los malhechores de la cruz. ¿Y esto por qué ocurre? Porque como dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, hay un segmento que dice, Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que tú te vayas al infierno. Él no quiere que tú tengas muerte espiritual. Él quiere que procedas al arrepentimiento, que te arrepientas y ganes la vida eterna que solo Él te ofrece. Este delincuente de la cruz, o malhechor, o como quieran llamarle, hay gente que le pone la palabra revolucionario de la época, representa mucho de los que pueden estar aquí hoy. Y él entendió primero que estaba ahí justamente. Él entendió que estaba bien en la cruz. Él le dijo al amigo, nosotros merecemos lo que tenemos. O sea, parece que se conocían. Nosotros merecemos lo que tenemos. Sin embargo, él reconoció la inocencia de Jesús. Sin embargo, nada mal ha hecho. Nosotros estamos aquí porque nos merecemos, pero él no. Y lo otro que él vio, que muchos de los que están acá quizás no ven, es que hay vida después de la muerte. Yo predicaba en Cuba y la gente me dice, pero es que nadie en la calle, nos fuimos a predicar a la calle, hay una esquina ahí donde el papá de Aymara vende lechuga. Y ahí me paré, me asusté porque se me paró un mayor del ejército al lado. Yo dije, aquí me van a llevar preso ya. Porque me puse a repartir los billetes de $1.000.000 ahí y a hablar con la gente. Y cuando tú le dices a la gente, le hablas de la vida eterna, la gente dice, no, pero es que nadie ha regresado para contar. Y eso es lo que la gente quiere saber, ver que alguien haya regresado. Este malhechor que estaba aquí quizás tenía conocimiento, no dice la Biblia si él era judío o no. Quizás tenía conocimiento de lo que decían los judíos con respecto a la vida eterna. Pero él no sabía. Él no sabía realmente si alguien había regresado. A él nadie le contó si alguien había regresado y si esa persona le contó alguna experiencia de lo que vio más allá. Yo le digo a la gente, sí alguien ha regresado, porque Jesucristo regresó. Jesucristo resucitó y la resurrección de Cristo es lo que te da veracidad a todo lo que pasó en la cruz. De que el Padre aprobó el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y Él nos lo dejó plasmado en la Biblia. Nosotros queremos tener experiencias sobrenaturales. Ahí está la Biblia para contarte. Queremos que alguien venga y nos diga, yo estuve muerto, estuve en terapia intensiva 10 días y resucité y vi esto. Ahí está la Biblia para decirte.
Estamos entendiendo cada uno de nosotros, sobre todo tú que no conoces a Cristo. Primero, como entendió él, que era un pecador. Segundo, que lo que te corresponde es la muerte eterna, que es la separación total de la misericordia de Dios. Y tercero, que solo existe un camino a la vida eterna a través de Jesucristo. ¿Lo estás entendiendo? Que ese es el único camino, la única vía. El ladrón en esas circunstancias, sin conocer mucho, y a pesar de lo que había visto, porque lo que estaba viendo era un hombre humillado, lo que estaba viendo era un hombre sangrando, lo que estaba viendo era un hombre con la espalda destrozada. Fíjense que de los detalles de lo que le pasó a esos dos ladrones o malhechores no se cuenta nada. Sin embargo, a Cristo se cuenta todo lo que le hicieron. Estaba viendo un hombre con una corona de espinas sangrando. Estaba viendo un hombre con un taponamiento cardíaco, sangre acumulada, que ellos no sabían lo que era. Cuando lo pinchan sale sangre y agua del corazón. A pesar de lo que ellos estaban viendo, se atrevió el hombre a desafiar a todos los que estaban abajo. ¿Quiénes eran los que estaban abajo? Los soldados romanos, unos de un rango, otros de otro, los fariseos y el pueblo. Y en sus últimos minutos de vida les dijo lo que le dijo Jesús: llévame contigo cuando vengas en tu reino. Hoy muchas personas quieren ser salvos, los que tienen idea de que sí, existe una vida después de la muerte. Como les digo siempre, sí, ¿cuántos años quieres durar? Eso es mentira que alguien me dice, ay, yo con 80 soy feliz. Mentira, porque si estás saludable no quieres morirte. Incluso cuando estás enfermo en la cama de un hospital, en el último minuto, no quieres morirte. Unos porque piensan los que dejo atrás y otros porque piensan me quedan cosas pendientes. ¿Por qué? Porque Cristo, Dios, sembró en tu corazón, en el corazón de los que están aquí, la eternidad. Estamos diseñados para ser eternos. No vamos a ser eternos ahora físicamente porque somos cuerpos en pecado. Pero cuando Cristo venga en gloria nos va a glorificar igual que Él. Vamos a estar viéndolo, viviendo con Él, que es el árbol de la vida que ofrece que ofrece Apocalipsis al final. Y la gente hoy en día no quiere confiar en eso. La gente no quiere. ¿Por qué no quiere confiar? Primero, porque le temen a los demás. Ese malhechor no temió. Él diría, si ya estoy embarcado. Si ya estoy embarcado, ya mi vida no es nada, ya yo voy a morir aquí. Nadie se salvaba de la cruz. Nadie se salvaba de la cruz. Y se pasaban hasta días. Cristo murió en un periodo corto de tiempo, pero ellos pasaban hasta días, 5 días colgados ahí. Ustedes se imaginan lo terrible que es eso. Y ese malhechor lo entendió. ¿Qué temor voy a tener? Lo mismo te digo a ti que no conoces a Cristo. ¿Qué temor vas a tener de las personas que te rodean si ya tú estás muerto espiritualmente? Abre los ojos y entiende el mensaje. Otras personas lo que quieren es aprender más para poder tomar una decisión. Es que no vas a aprender más hasta que el Espíritu Santo no venga a ti. No vas a poder leer la Biblia y entenderla hasta que el Espíritu Santo no venga a ti. Y eso se hace clamando a Dios para que lo envíe, arrepintiéndote de todo lo malo que hayas hecho y creyendo en Cristo por fe. A mí me pasaba. Yo leía la Biblia antes de ser cristiano, hace 20 años atrás, me convertí hace aproximadamente 8. Y yo la leía como un libro de cultura general. Y lo hacía para anotar preguntitas y fastidiar a los cristianos que me tocaban la puerta de mi casa. Así, para eso lo hacía. No podía entender. Otros quieren ver las grandes cosas que Dios hace para poder llegar a Dios y que se las demuestre. Eso no hace falta, ya lo hemos hablado. La mayoría de las personas que vieron milagros y grandes cosas en la Biblia no se demuestra su conversión. La mayoría, Capernaum, ¿se acuerdan? Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron, Miami, si en Sodoma se hubieran hecho las cosas que hacen aquí, porque la Biblia dice que nosotros somos capaces de hacer cosas más grandes que las que hizo Cristo cuando nos unimos. Si Cristo alimentó aproximadamente 15,000 personas, nosotros como iglesia podemos alimentar muchos más. Miami, si las cosas que se hicieron aquí se hicieran en Sodoma, Sodoma estaría mejor que nosotros. Otros quieren cambiar antes de llegar a Cristo, como habló Jimmy la semana pasada. Es que no es así. No vas a poder cambiar. Cristo no necesita que tú cambies antes de llegar a Él. Cristo necesita es que tú llegues y Él después te va a cambiar. Él te va a transformar a su imagen para que tú puedas ser útil para Él. No es para que tú seas una buena persona y el mejor predicador y el que mejor sale a la calle a decir el evangelio ni el mejor de mi trabajo. No, es para que tú lo glorifiques a Él a través de tus acciones donde quiera que tú vayas. Ese es el objetivo final de la transformación de un pecador arrepentido a un cristiano. Sin embargo, este hombre no lo pensó 2 veces. Ese hombre que estaba ahí no lo pensó 2 veces para decirle, Señor, llévame contigo cuando tú vengas en gloria.
Ahora veamos bien, ¿qué salvación ofrece Cristo basada en la frase que estamos aprendiendo hoy? De cierto, de cierto, de cierto. Recuerden que la repetición, aunque aquí no se usa, la palabra de cierto te está diciendo, como a Nicodemo, Nicodemo para las orejas. Él está diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué característica tiene la salvación que Cristo ofrece? Número uno, es totalmente por gracia. ¿Ustedes creen que ese hombre se la merecía? Estaba muriendo por algo que había hecho. No se describe qué es lo que hizo, pero él sí admitió que se la merecía. De hecho, aunque en el Evangelio de Lucas él no estaba gritándole cosas y blasfemando el nombre de Dios según Lucas, en los otros dos evangelios él también estaba gritando, porque dice que ambos injuriaban a Cristo. Lo mismo que le decía a la multitud se lo decían ellos en la cruz. Fíjense hasta dónde llega la maldad humana. En el momento de tu muerte, tú todavía sigues hablando mal de las personas que te rodean y pensando mal de las personas que te rodean. Hasta ese punto llega la maldad humana. Él no se la ganó. Es por gracia. Él no tuvo tiempo de hacer nada. Él no tuvo tiempo de cumplir ni un mandamiento. Yo no sé si los conocía, pero él no tuvo tiempo de entender: no adulterarás, no mentirás, honrarás a tu madre y a tu padre. Él no tuvo tiempo de hacer absolutamente nada. Él no tuvo tiempo de hacer ningún ritual religioso. Ese no fue el momento. Cuando él entendió el mensaje, él no hizo nada. Él no tuvo tiempo de bautizarse. Para los que dicen que el bautismo salva, ¿qué hablamos de este hombre? Él no se bautizó. Simplemente la recibió por fe. Entendió, abrió su entendimiento, su corazón. Aceptó el mensaje, que es lo que falta mucho hoy. Y esa es la salvación. Aceptar, entender el mensaje. Nosotros, la función de los que nos paramos aquí no es convertirle a usted que no conoce a Cristo. La función de nosotros es llevar el mensaje. Tu función, aunque sabemos que tenemos un Dios soberano, tu función es entender y aceptarlo. La soberanía de Dios no te exime, no te libera de tu responsabilidad a la hora de aceptar el mensaje. Te toca. Nosotros hoy en día complicamos todo este tema de la salvación y la gente quiere hacer tantas cosas para ser salvo. Y es por gracia, hermanos míos. Es tan simple. Como siempre dice Grixi, no nos costó a nosotros. Es verdad que la recibimos gratis, pero le costó a Cristo. Le costó morir. Ya el hecho de que Dios se haya hecho hombre y se haya humillado hasta lo sumo y caminar en esta tierra, ya era mucho. La cruz fue algo más, que para mí es el evento más importante de la historia, pero fue el extremo de la humillación. Y lo que nos corresponde a cada uno de nosotros es aceptarlo. Eso es lo que nos corresponde a cada uno. Entenderlo por fe. Que donde hay fe, hay gracia, como decía. Clamamos misericordia, clamamos gracia. Pero para tú poder clamar eso, usted tiene que tener fe, usted tiene que creer en Cristo. Usted tiene que hacerlo. Miren lo que dice Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Voy a leer de la Reina Valera primero. Dice, porque por gracia que sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero me gusta la traducción en lenguaje actual, porque miren cómo lo menciona. Dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios te la regaló. No nos costó a nosotros. Nosotros lo que tenemos es una deuda. Ahora tenemos que ver si podemos, aunque nunca vamos a lograr, pagar la tarjeta de crédito esa. Esa es la deuda que tenemos. Alguien pagó adelantado por nosotros. Y dice, la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Mi pregunta es, ¿has recibido tú la salvación como un regalo de la gracia de Dios? ¿O aún te crees que es producto de las obras que estás haciendo todos los días? ¿Cuántas obras hay que hacer para ser salvo para los que creen en la salvación por obras? ¿Cuántas hay que hacer? ¿100? ¿O 101? Siempre te vas a quedar corto. Cada día hay más pobres en el mundo. Vamos a suponer que alguien se dedica a alimentar a todos los pobres. Nunca vas a alcanzarlo porque cada día hay más pobres. Vamos a suponer que alguien se dedica a predicar en la calle. Yo predico, como nuestros amigos los testigos de Jehová, que salen todos los días a la calle a ganarse su salvación. Y yo predico porque Dios me va a llevar al reino. Si cada día hay menos gente que conoce el evangelio. ¿Cuánto hay que hacer? Nadie es 100% hacedor de buenas obras para merecerlas. Nadie, absolutamente nadie. Segundo, la salvación es cierta y segura. Mira lo que le dice Jesús. Jesús no le dice yo creo.
ni yo pienso que puede ser. Él le dice desierto. La palabra desierto, cuando tú la llevas al original, es la misma palabra que nosotros siempre decimos amén. O sea, es una afirmación. En verdad, verdaderamente te digo. O sea, yo te lo confirmo. Este hombre podía estar seguro porque Jesús se lo había dicho. Jesús se lo estaba diciendo en ese momento. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios no es hombre para mentir. Dios no miente. Si Él te lo afirma, es porque así será. Así es en ese momento, así fue y así va a ser en el futuro. Y siempre me viene a la mente esta pregunta para los que son cristianos y están aquí. ¿Estás seguro tú que eres salvo? ¿Cómo lo sabes? ¿Estás esperando que una voz te diga, eres salvo? Hay mucha gente esperando que Dios se lo diga al oído, si eres salvo. Y lloran porque no están seguros de su salvación. Y a mí me da tristeza, porque eso es desconocimiento de la palabra de Dios. Hay otras personas que basan su salvación en experiencias sobrenaturales que ocurren en ellos. Yo no dudo que Dios lo hace. Ciertamente Dios hace cosas sobrenaturales que nosotros no somos capaces de entender. Hay gente que me dice, yo soy salvo porque me pasa esto todos los días en la mañana cuando yo oro, o porque veo cosas. Hay personas que basan su salvación, por ejemplo, y la presencia del Espíritu Santo en ellos, en el don de lenguas. ¿Será el don de lenguas? Bueno, yo tengo el don de lengua. Hablo inglés, machucado, pero hablo. Y español. Aunque hablo cubano, hablo venezolano, ahora estoy aprendiendo un poquito mexicano. Y ahí voy. Pero no es el don de lenguas, es el don de controlar tu lengua, la que te hace ser hijo de Dios. O estás basando tu salvación o estar seguro de que eres salvo en la expresión del fruto del Espíritu en ti. Allá en Cuba, cuando terminé la prédica, se me acercó una mujer llorando y me dijo, yo no sé si soy salva. Todo el mundo no tiene esa valentía. Gente que llevan años en el Evangelio no tiene la valentía de acercarse a alguien y preguntarle, yo no sé si soy salva. Cuando le hice estas mismas preguntas, la llevé a Gálatas. ¿Se acuerdan Gálatas 5, fruto del Espíritu? Versículos 22 y 23. ¿Usted quiere saber si eres salvo? Vamos a revisarlo. Amor, paz, paciencia, bondad. Me han escuchado decirlo todo el año, ¿verdad? Fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Eres la misma bomba hoy que antes? ¿Explotas así de fácil hoy que conoces a Cristo que antes? Las personas que te rodean o tú misma te has dado cuenta de que algo ha cambiado en tu vida. ¿Vas a seguir tirándote para el piso? ¿Quieres hablar en lengua? ¿Quieres brincar más que nadie en la iglesia? ¿Ustedes creen que eso es fruto del Espíritu? Yo no dudo que Dios hace esas cosas. David danzó, producto del fruto del Espíritu. Pero no se dice que la gente que alrededor de David estaban danzando. No se dice eso. O sea, hay gente que habla en lengua y Dios lo hace. Pero no todo el mundo lo hace. El verdadero cristiano, para que esté seguro de la salvación, esa salvación que Cristo te da cierta y segura, como le dijo al ladrón de la cruz, le dijo, hoy de cierto te digo que eres salvo, es la expresión del fruto del Espíritu. No tengas dudas si eres cristiano y demuestras estas cosas. No depende de ti, eso nada más te lo da Dios. Ese es el Espíritu Santo que lo pone en ti. Tercer punto, la salvación es personal. Fíjense que lo que utiliza Dios, Cristo, es de cierto te digo, un pronombre personal en primera persona del singular, no es plural. Es en primera persona del singular. Te digo, es como traducido. De cierto te digo a ti, vamos a redundarlo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios no salva en masa, aunque lo pueda hacer, pero Dios salva personalmente. La salvación no se hereda, Dios no tiene nietos. ¿Alguien de ustedes escucha? Yo soy nieto de Dios. Dios no tiene nieto, no tiene sobrino, no tiene nada. La salvación no se hereda. Para los padres que están aquí, sus hijos no son salvos porque ustedes son cristianos. Para los jóvenes que están aquí, ustedes no son salvos porque sus padres son cristianos. Eso no se hereda. Cristo murió personalmente por cada uno de nosotros. Él murió por la humanidad, por todo el que se arrepienta. Hay gente, no, yo sí voy al cielo porque yo nací católico, yo me bauticé cuando era chiquito. Eso no se hereda. No, la ciudadanía americana sí, pero la salvación, la ciudadanía en el cielo no se hereda. Hay que arrepentirse individualmente.
Y cada uno tiene que tener su relación y su convicción y estar seguro de lo que está creyendo. No se hereda. Su amor por nosotros es personal. Cristo nos salva personalmente. En Gálatas, después que Pablo describe cómo le echa un regaño a Pedro por la hipocresía de Pedro con los judaizantes, al final dice, el versículo 20 del capítulo 2, dice, el cual, o sea, Cristo, me salvó, me amó y se entregó voluntariamente, dice, a sí mismo por mí. Me amó y se entregó por mí. La salvación es individual. No se la vas a transferir a tus hijos. No des por sentado que tus hijos son salvos porque vienen a la iglesia todos los días, ni porque le enseñan, ni porque le ponen música cristiana. Cuarto punto, la salvación es presente hoy. ¿Qué dice Cristo? De cierto te digo a ti que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hay personas cuando estudian este pasaje que dicen que la coma tiene algo que ver. Que si hoy, que hoy te estoy confirmando que mañana vas a estar. No. Lo que está diciendo Cristo es que ahora mismo estarás conmigo. El ladrón le pide como, a ver si cuando tú vengas en tu reino, él le dice, cuando tú vengas, a ver si yo puedo ser salvo. Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando tú vas a la historia y lees Hechos, capítulo 2, al final del capítulo 2, en el versículo 47, dice que el Señor añadía cada día al número de los que ya estaban en la iglesia, al número de ellos los que iban siendo salvos. O sea, iba siendo salvo diario. Es un proceso continuo, va siendo salvo ya. Salvo, siempre salvo. Tú no pierdes la salvación porque si no, Cristo es un mentiroso. Hoy te la doy, mañana te la quito. Si es un regalo, los regalos se quitan. Yo te puedo quitar algo que yo te pago, pero un regalo no te lo puedo quitar. Hoy eres salvo siempre, hoy mismo. Y esto invalida, hermanos míos, cualquier enseñanza de un tema controversial que quizás muchos de ustedes conocen. Cualquier enseñanza del purgatorio. Nuestros hermanos católicos dicen que existe el purgatorio. La palabra ni siquiera aparece por la Biblia en ningún lado. Pero esta enseñanza del ladrón en la cruz invalida todo eso. La salvación no es un proceso. La salvación es instantánea. Tú no eres hoy un poquito salvo, mañana otro poquito salvo. No. O es que alguien nace aquí por tramos. Los médicos que estamos aquí, ¿alguien nace por tramos? Nadie nace por tramos. Tú o naces o te quedas adentro. Puede que te quedes un momentico ahí en el canal del parto, pero te van a sacar. Nadie nace por tramos. La salvación es instantánea y es efectuada por Dios cuando tú te arrepientes y crees en Cristo. ¿Verdad que luego de eso viene un proceso de santificación? Un proceso de transformación, un proceso de cambio. A veces nosotros incluso caemos en ese error. Vemos a los nuevos convertidos y decimos, este no es salvo, porque no expresa nada de lo que hablamos hace rato. Es que no hay relación directa entre la salvación y la santificación. La santificación es un proceso que dura toda la vida. Allá en Cuba me preguntaron, ven acá y háblame de esa gente que van a la iglesia y todavía se paran en el patio de mi casa y tú los oyes gritar groserías. Yo no soy quien para cuestionar su salvación. Es una persona que está under construction, que está siendo transformado cada día, hasta que Cristo venga en gloria, como nos pasa a cada uno de nosotros, o hasta que nos lleve antes. No cataloguemos a las personas de que no son salvos porque todavía no expresan todo el fruto del Espíritu Santo. Cometemos ese error. Ese hombre no tuvo la oportunidad de expresar nada. Ese hombre murió ese día y Cristo le prometió que iba a ser salvo. Esa persona va a cambiar. El que tenga la oportunidad, él no la tuvo, pero esa persona va a cambiar. Porque ¿qué dice la palabra en Filipenses 1:6? Que el que comenzó la buena obra en ti, ¿qué? La va a terminar, la va a perfeccionar, la va a llevar al cumplimiento final de lo que Él te prometió. Como el video. Si Él te promete que te va a restaurar, Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer poco a poco, en tu tiempo, en su tiempo perfecto. Como dice Eclesiastés. Lo otro, la salvación es centrada en Cristo. Cristo le dice, estarás conmigo. Él no dice, estarás con Dios, estarás con este. No, Él dice, estarás conmigo. ¿Quién es el que estaba en la cruz? En el centro. Cristo. Otro pronombre en el español. Y está relacionado directamente con Él. Cuando Cristo le dice, estarás conmigo, le está diciendo, tú vas a ir a un sitio conmigo, pero solo puedes llegar ahí a través de mí. O sea, es con Cristo y a través. La gente no, que el cielo es Cristo. El árbol de la vida es Cristo. Todo lo que habla el Antiguo Testamento es enfocado a Cristo.
Anoche mi esposo y yo teníamos una conversación y yo le dije, es que todo eso es Cristo. El Cristo que está en el Nuevo Testamento estaba oculto en el Antiguo Testamento. Lo que ellos no lo veían, de hecho, por eso lo crucificaron, porque no entendieron nada, a pesar de que cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. No entendieron nada. Y nos pasa a nosotros hoy que no entendemos nada. Que es Cristo el centro. De hecho, como dice Cristo, como hablamos hoy en la mañana, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta. O sea, tú puedes llegar allá, pero es a través de mí. Caminando por el camino angosto y pasando por esta puerta. No es brincando la talanquera, como dicen los coleadores. No es brincando la talanquera. Es siguiendo a Cristo. Hay gente que quiere entrar al rebaño a través de sus cosas. No puedes entrar al cerco si no es por la puerta que Cristo estableció. Fíjense que este hombre, ahí como les decía al principio, había de todo. Él podía haber rogado piedad a esa gente. Y no lo hizo. Lo hizo solamente a Cristo. La salvación, hermanos míos, no está centrada en Moisés. Hoy en día todavía existen judaizantes en esta tierra. Gente que dicen que si no celebramos la fiesta de los tabernáculos, estamos mal. Que si no celebramos la fiesta de la siembra, estamos mal. Que si seguimos comiendo morcilla, estamos mal. Que si no nos reunimos en sábado, estamos mal. La salvación no es por la ley, es a través de Cristo. No es Juan el Bautista, no es la Virgen María, no es el Santo de los Santos, es Cristo. La salvación no depende del predicador, no depende del pastor, no depende del cura, es Cristo. Está solamente centrada en Él y a través de Él. Por eso yo pienso que cuando tú te pares frente a Dios, Él te va a decir, ¿qué hiciste con mi hijo? La pregunta que quizás, yo creo que Dios no va ni a responder, pero si me va a preguntar, ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Traes las manchas de sangre en los dinteles de tu puerta? Entra y pasa. El peso depende de Cristo. No depende de tal. No, yo era buena persona, yo hacía esto. Depende de Jesús. Y eso fue lo que pasó en la cruz. Cristo se identificó con el hombre a través de la condenación. Y el hombre se identifica con Cristo a través de la salvación. En esa cruz, cuando Cristo le está prometiendo la salvación, la misma que te dio a ti, Cristo te dice, ahora el Padre te va a mirar a ti como si fuera yo. Porque ya Él me miró a mí como si fueras tú. Es lo que está. Y eso se llama justificación. Le ha pedido a usted que está aquí, quizás no conoce a Cristo, que lo salve personalmente hoy, en este momento. Y el sexto punto es, la salvación es gloriosa. El malhechor que esperaba un reino, pero él no tenía ni idea de lo que era un reino. Y Cristo le dice, ¿estarás conmigo dónde? En el paraíso. Está hablando de paraíso. La palabra que se utiliza aquí tiene dos conceptos. De hecho, la palabra paraíso en el Nuevo Testamento se utiliza 2 veces. Y se refiere al Edén, al jardín del Edén originalmente, y al cielo. Al Edén y al cielo. Mira lo que dice Apocalipsis 2. Dice, Apocalipsis 2 define el paraíso como el lugar donde está el árbol de la vida que se perdió Adán cuando pecó. Y es lo mismo que vamos a tener la oportunidad de comer nosotros, como dice Apocalipsis 22 en el versículo 14. Ese es el cielo. Ese es el paraíso. Y Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 4, lo define como el tercer cielo, donde él fue llevado. Un lugar de gloria, un lugar de alabanza, un lugar donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay lágrima, donde no hay muerte. Todos quieren ir ahí, ¿verdad? Todos queremos ir ahí. Estamos concentrados en esta vida, pero como siempre digo, la eternidad es más larga que los 76 años de esperanza de vida en nacer en esta tierra. Muchos dicen, yo voy a esperar como el ladrón de la cruz. Yo voy a vivir la vida loca como Ricky Martin hasta que me llegue el último minuto. ¿Es verdad? Y en ese momento yo decido. Yo he escuchado a gente, tranquilo, tengo tiempo. En el tiempo, si morirse aquí es lo más fácil del mundo. Hoy estamos bien y mañana no sabemos. De hecho, cuando salgamos aquí no sabemos absolutamente nada. El momento en que vamos a morir es muy impreciso. Si usted decide eso, si usted decide dejar su salvación para el último minuto, para decir, no, yo voy a ir viniendo a la iglesia y ahí voy aprendiendo y ahí voy viendo qué es lo que pasa y toda esa historia, usted está cometiendo 2 errores. Primero, no sabes cuándo va a ser el último minuto. Y no puedes dejar con un abogado escrito, cuando yo me muera yo voy a ser salvo.
Dejé una cartica ahí, ¿no? Porque eso depende del corazón, del cambio, de entender el mensaje, no por escrito. Y segundo, cometes el error de pensar que el hombre que estaba en la cruz aceptó su salvación en el último minuto. Él no lo aceptó en su último minuto. Él aceptó en el primero y único que tuvo. No hay evidencia en la Biblia de que este hombre haya chocado con el Evangelio antes de llegar a la cruz. Por tanto, esa fue la única oportunidad que él tuvo de entender cuando escuchó a Jesús en la cruz. La diferencia entre usted que no conoce a Cristo y ese malhechor es que a él lo pescaron con las redes del Evangelio. Y tú todavía andas pescado suelto. Así que yo te recomiendo que te dejes pescar. Eso mismo que le pasó a él. Eso mismo que le pasó a él. Que Cristo le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te pasa a ti y te puede pasar a ti. Si entiendes el mensaje, si te arrepientes de todo lo malo que has hecho, dicho, pensado y aceptas el mensaje de salvación que solo Cristo ofrece por fe. Y esa expresión se logró solamente en la cruz. Para resumir, tú que estás acá hoy puedes esperar a través de Jesucristo. Les voy a traducir el versículo en general. Que ciertamente seas salvo en este instante por la gracia de Dios, quien ha preparado una morada para ti en un sitio de gloria llamado paraíso. Vamos a orar. Amado y santo Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te ruego, Señor, que utilices esta palabra para que sea sembrada en los corazones de los que aún no te conocen, Señor, y para que refuerces la fe, Señor, y asegures la salvación y estén claros en la salvación de los que ya estamos en tu presencia, Señor. Bendícenos hoy como iglesia, Padre, bendícenos como pueblo tuyo, utilízanos para tu honra y gloria, Padre. Pon tu mano sanadora sobre los enfermos, Señor, sobre todos los que están espiritualmente enfermos, Señor. Pon tu mano sanadora sobre los que están espiritualmente muertos, Padre. Te ruego, Señor, especialmente por nuestra nación, por este país, Señor, tan convulso donde tú nos has traído. Permite, Señor, que nosotros podamos ser luz y sal de la tierra en cada sitio donde tú nos mandes, Padre. Y también quiero rogarte, Señor, por Cuba, nuestra nación de origen, de muchos de los que estamos acá, que actualmente está, Señor, enfrentando dificultades, Padre. Ten misericordia de ellos, provéele lo necesario. Y, Señor, te pido encarecidamente de que muchos sean salvos para que puedan aferrarse a la vida eterna allá también. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén.